en la comunidad. Entonces, mediante esta comunidad de aprendizaje interdisciplinaria, formada por docentes, astrónomos, e investigadores en didáctica, y mediante el diseño de secuencia didáctica utilizando datos reales, eh, acá hago un quiebre porque en realidad a nosotros, más que importarnos el producto de la secuencia didáctica como tal, que es un tema bastante interesante y que también podríamos hablar mucho rato de eso, mi investigación no va hacia el punto del producto como la secuencia didáctica, sino que va al análisis de las decisiones didácticas que tiene que tomar el profesorado a la hora de trabajar en este tipo de comunidad de aprendizaje profesional. Por ejemplo, la selección del contenido, las representaciones y actividades que tiene que trabajar, el ajuste de estos conocimientos que muchas veces son alejados de lo que es el currículum escolar y acercarlos al contexto escolar bajo el currículum docente chileno. Y obviamente esto nos lleva a pensar en el modelo de trabajo del conocimiento didáctico del contenido, ¿cierto? Investigar cómo son las transformaciones y cómo estas decisiones didácticas y el trabajo interdisciplinario y compartido de estas comunidades de aprendizaje puede transformar, ¿cierto?, el conocimiento didáctico de los docentes que son participantes dentro de esta comunidad. Y este es al fin y al cabo, la motivación y el contexto que nos trae a la investigación como tal. Entonces tenemos que partir mencionando obviamente de que el conocimiento didáctico del contenido es entendido, ¿cierto?, como el conocimiento profesional que permite transformar el contenido disciplinar en formas enseñables y significativas para los estudiantes. Al fin y al cabo, tomar este contenido un poquito más disciplinar, profesional, en este caso de ciencia frontera, y llevarlo a cosas enseñables, significativas, y se expresan las decisiones, ¿cierto? Se expresan las decisiones sobre cómo enseñar, cómo presentarlo, las dificultades que puede encontrar, cómo adaptarlo a los distintos contextos, y entendiendo también que entendemos este conocimiento como algo dinámico, algo que va cambiando, algo situado, algo tópico específico del tema que se está tratando, y susceptible a reorganizarse mediante la experiencia, reflexión y trabajo colaborativo. Por lo tanto, suena muy bien conectado a lo que estamos trabajando. Y en específico vamos a trabajar desde una perspectiva muy particular, que es la perspectiva de Park y Oliver, ¿de acuerdo? Ya que en esta perspectiva dada por Park y Oliver, el conocimiento didáctico del contenido no se expresa como dimensiones separadas, sino que se entiende como algo completamente junto, ¿cierto? Se entiende como el hexágono del conocimiento didáctico, algo que va vinculado entre todas las áreas del conocimiento didáctico del contenido y que va a venir especialmente súper bien con el trabajo en la comunidad, ya que, como podemos ver en el hexágono, existe una transformación, existe una reflexión sobre la acción, ¿cierto? Y sobre lo que va a trabajar los docentes, y es por eso que también el conocimiento didáctico como tal nos resulta bastante interesante analizarlo en estos contextos interdisciplinarios y de reflexión compartida, porque observamos que las distintas dimensiones pueden unirse entre ellas y por eso que la perspectiva de Parque Oliver nos lleva muy bien a esto. Entonces, nosotros ya hemos trabajado en dos diferentes estudios al respecto de estos dos estudios preliminares, ¿cierto? Dos estudios que nos han permitido un poco sentar las primeras bases, tal vez, de lo que sería la línea de investigación y lo que va a ser, obviamente, mi trabajo doctoral. eh, y que son bastante interesantes. Este estudio número uno, que lo voy a pasar a presentar a continuación, ya está aceptado para publicarlo en la revista Eureka, lo cual nos tiene bastante contentos porque es una revista muy buena y que me tiene bastante contento de publicar por primera vez allí. Y ya está aceptada, ya está casi lista, así que esperemos que salga en un próximo número y muy bien. Así que comencemos. ¿Qué hicimos en el primer estudio? Porque el primer estudio fue trabajar con una profesora que fue parte de una comunidad de aprendizaje ya, porque vamos a entender que una comunidad de aprendizaje anterior, que esta comunidad de aprendizaje anterior nosotros tomamos una de las profesoras que participó en ella, donde esta profesora, dentro de la comunidad, ella generó una secuencia didáctica para enseñar las leyes de Kepler, que las leyes de Kepler son parte del currículum escolar chileno, eh, especialmente en segundo y tercero medio. Entonces, este tema, como las leyes de Kepler, ella creó una secuencia didáctica donde los estudiantes, a través de los datos reales de exoplanetas, de los últimos datos de exoplanetas descubiertos, se podía demostrar la ley de Kepler, ¿cierto? Y los estudiantes podían trabajar con estos datos reales para darse cuenta que la ley de Kepler es, como bien dice, una ley y por lo tanto, más allá de que se aplique en el sistema solar, se aplique en otros sistemas exoplanetarios, esta va a funcionar y en realidad es una secuencia muy bonita que también fue publicada en la Physics Teacher, que de hecho abajo tengo el link y el doy si es que alguien está interesado, pero solamente de la secuencia, ¿de acuerdo? Y esta secuencia fue implementada por la profesora
en un colegio para 120 estudiantes, especialmente segundo medio, décimo grado, aproximadamente decimos 15 años, ¿cierto?, de edad promedio, donde se abordó los contenidos de estructuras cósmicas, de universo, exoplanetas, terciales de Kepler y ley de gravitación universal, que son, insisto, temas del currículum escolar chileno. Y esta actividad, esta secuencia fue implementada, fue generada por la comunidad y posteriormente implementada. Y a esta profesora que hizo que participó en esta comunidad e implementó esta secuencia, nosotros aplicamos un instrumento. Entonces hicimos un estudio de caso, ¿de acuerdo? Cualitativo, basado en una entrevista semiestructurada que fue utilizamos un instrumento adaptado de un instrumento ya conocido, que es la herramienta de representación del contenido, la cual nos permite indagar, ¿cierto?, algunas transformaciones autopercibidas. Quiero destacar de que dentro de las modificaciones que hicimos en esta herramienta, la cual destacar que el instrumento fue validado, conversado, ¿cierto? Fue trabajado con mucho esfuerzo, ¿cierto? Para que obviamente sea válida el instrumento. Eh, las modificaciones que le hicimos fue especialmente hacer un antes y un después. Como pueden darse cuenta en las preguntas, que son 8 preguntas, siempre parten con la premisa de antes de participar en la CAP, qué esperabas y después de tu participación. Entonces, al fin y al cabo, nosotros tratamos de hacer una especie de análisis como retrospectivo, ¿cierto?, de la profesora, o mejor dicho, cómo la profesora autopercibe los cambios que hubieron antes de participar en la comunidad y después de participar en la comunidad. ¿Sí? Eh, Esta información y este instrumento fue aplicado, la información fue grabada, transcrita y analizada mediante análisis del contenido cualitativo, con apoyo obviamente de los instrumentos necesarios, y se realizó triangulación de investigadores para analizar la respuesta de la docente y obviamente entender de que igual el cuestionario estuvo basado en la herramienta RECO, por lo tanto está basado en el dominio de los distintos conocimientos didácticos, tanto del contenido como de los estudiantes, como de las estrategias didácticas. Eh, y lo interesante, obviamente, van a ser los resultados que obtuvimos desde esta presentación, que en un primer caso, bueno, mencionar de que se analizó la entrevista y se identificaron 41 unidades de significado, entendidos como un fragmento del discurso docente que expresan ideas relevantes al estudio que estamos realizando, y estas fueron codificadas de manera inductiva y agrupadas en 7 categorías emergentes, categorías hicimos codificación abierta, como se pueden dar cuenta, y nos permite organizar los cambios autopercibidos. Y acá, por ejemplo, muestro las primeras tres, que la primera categoría, objetivo y contenidos de Kepler, nos habla de cómo ella cambió desde su pensamiento de la ley de Kepler como su uso algebraico y netamente matemático a algo mucho más contextualizado, histórico y aplicable. De ahí, por ejemplo, coloco una frase dentro de las unidades que tomamos de la entrevista a la profesora. También tenemos la categoría de datos, tecnología y desafíos matemáticos. El uso de datos reales y herramientas tecnológicas permiten pasar de procedimientos matemáticos a interpretación de fenómenos, ¿cierto? Ya no solamente están calculando los datos que ya conocemos del sistema solar o los ejemplos que puede dar tal vez cualquier libro de texto escolar, sino que también se va con datos mucho más reales y mucho más como que están ocupando los científicos y se están descubriendo día a día. Y la categoría número 3 que muy interesante, se ve una respuesta de la profesora hacia un tema más sobre la naturaleza de las ciencias. Emerge una comprensión más explícita del conocimiento científico como algo histórico, revisable, validable y especialmente mediante evidencia. Y además, obviamente, las preguntas que asociaron a cada una de las categorías que estoy presentando acá, y además de sus respectivas frases y unidades de significado. Las 4 categorías son, por un lado, cambio metodológico y rol docente. La enseñanza se desplaza hacia estrategias indagatorias, como hay protagonismo del estudiantado, ¿cierto? El mismo hecho de trabajar estas secuencias con principios de aprendizaje activo lleva a que la profesora también cambie metodológicamente la forma de enseñar este contenido. Evaluación y pensamiento crítico, la evaluación incorpora comprobación, análisis, argumentación, ya no solamente un cálculo cualquiera, ¿cierto? Comprobemos la ley de Kepler, hagamos un cálculo, sino que va mucho más allá. La ciencia en estudiantes, identidad y motivación, muy importante porque también la profesora mencionó muchas veces la motivación que tenía el estudiantado y cómo reconocía la motivación del estudiantado a estas prácticas científicas y que ella misma mencionaba que sentía que estaban más motivados los estudiantes al trabajar con este tipo de cosas porque lo sentían más real, lo sentía más cercano y lo sentía más como lo que hace el científico realmente. Y además trajo otra categoría muy importante que es la implementación en contextos. En el caso de esta profesora tuve que implementar también a estudiantes sordos y entonces tuve que
hacer un cambio contextual metodológico de cómo enseñar y eso también le hizo reflexionar sobre cómo los cambios en respecto a la implementación y los contextos que estaba eh, se veían vuelta a ella afectaban en la aplicación de esta secuencia y lo que pasaba con los estudiantes, ¿cierto? Y esto es muy importante porque a pesar de las limitaciones que tiene el trabajo, que obviamente estamos hablando de un instrumento que hace una retrospección de la profesora, que es un cambio autopercibido, tenemos que entender que la profesora es un profesional crítico y reflexivo que se da cuenta de que hay cambios autopercibidos por la profesora y estos cambios autopercibidos los atribuye directamente al trabajo con la comunidad de aprendizaje profesional. Y eso es lo interesante, que a pesar de todas las limitaciones que podamos tener en este estudio, la profesora como profesional, admite que gracias a la comunidad de aprendizaje hubo cambios sustanciales en la forma en que ella realizaba al menos su enseñanza de leyes de Kepler y eso nos da un paso enorme para conectarlo directamente con todo lo que es el conocimiento directivo del contenido, porque si nos damos cuenta y analizamos también las categorías que obtenemos, están muy ligadas a las dimensiones, a las diferentes dimensiones de este conocimiento didáctico y eso la verdad es que nos pareció bastante fascinante y este trabajo, como ya les mencioné delante, fue enviado a la revista Eureka y está pronto a publicación, así que estamos muy felices por esto. Por otro lado, ahora estamos trabajando, bueno, terminamos hace poquito de trabajar un estudio número 2 que este estudio número 2 va a ser presentado prontamente en distintos, con mayor detalle obviamente, en distintos congresos, como va a ser el congreso de la Red Lab prontamente en Río de Janeiro y el congreso Ápice en España. Entonces, el estudio 2 es un caso un poquito diferente porque el estudio 2 tomamos a los profesores cuando van a... Bueno, hay una comunidad de aprendizaje nueva. Ese es el contexto. El contexto es que hay una comunidad de aprendizaje profesional nueva que se está armando, que se armó hace un par de meses, y nosotros hicimos una entrevista inicial a los profesores sobre sus expectativas sobre la comunidad de aprendizaje profesional y analizamos estas expectativas en función, obviamente, del análisis y la línea de investigación que estamos realizando. Entonces, como bien decía, en este estudio número 2 se analizaron las expectativas iniciales de 5 docentes de enseñanza secundaria. Ahora ya dejamos de ser un caso único, sino que trabajamos ahora con 5 docentes que van a participar en esta comunidad de aprendizaje. Entonces realizamos una entrevista inicial cuando en las primeras reuniones, ¿cierto? Las primeras reuniones que tuvieron estos docentes. Y el interés del estudio fue caracterizar cómo los docentes proyectan su participación, qué oportunidades anticipan para su desarrollo profesional y qué vínculos se establecen con dimensiones generales. Bueno, no, profesores no, pero nosotros cómo vemos los vínculos que, de la respuesta de los profesores, cómo las vinculamos con las dimensiones generales del conocimiento didáctico del contenido. Eh, Acá hay una tabla de caracterización, vemos que hay profesores de física y matemática, solamente de física y de biología y química, y en realidad también pasa que los profesores de física y matemática muchos trabajan solamente en matemática, a pesar de que son profesores de física y matemática, imparten clases de matemática, entonces la comunidad es bastante diversa y es un poquito más amplia en respecto a diferentes temas, y además que trabajan en distintos tipos de establecimientos, tanto público como privado, como diferente cantidad de experiencia docente, lo cual hace bastante interesante ver qué va a pasar con este estudio. Entonces, el estudio adoptó un enfoque cualitativo, exploratorio, ¿sí? Ya no estudio de caso como acabamos de mencionar, situado en una fase inicial de la conformación de la comunidad, y la información se produjo mediante entrevistas semiestructuradas orientadas a indagar expectativas, intereses, valoraciones sobre la astronomía de frontera y condiciones de participación e implementación. El instrumento también fue trabajado, depurado, conversado con distintos expertos en el área, astrónomos, didactas, docentes, y llegamos a este cuestionario compuesto por 8 preguntas, cada uno con un propósito, y como podemos ver, las preguntas van directamente indicadas a el impacto en la práctica que creen que puede tener la comunidad, ¿cierto? ¿Cómo creen que impactará el aprendizaje de los estudiantes, sus principales desafíos que observan, sus problemas de implementación, los intereses en participar en la comunidad de aprendizaje, sus expectativas sobre la comunidad, qué esperas? En fin, 8 preguntas que se realizaron a los 5 profesores y que estas se realizó una entrevista, ¿cierto? Se transcribió la entrevista, se analizó mediante codificación abierta y cuyos resultados fueron identificar 282 unidades de significado, también entendidas como fragmentos del discurso docente que expresan ideas completas y pertinentes sobre el objetivo del estudio, las cuales fueron codificadas de manera independiente por 3 investigadores y agrupadas inductivamente en 6 categorías.
Estas seis categorías, bueno, acá vemos tres nuevamente. El primero, desarrollo profesional en comunidad. La comunidad se proyecta como un espacio de aprendizaje profesional. O sea, insisto, respecto a las respuestas que daban los docentes sobre la entrevista, los docentes proyectaban en la comunidad de aprendizaje como un espacio de aprendizaje profesional e intercambio. Actualización y ampliación del contenido científico. Los docentes esperan realmente actualizar y profundizar su conocimiento disciplinar, especialmente, claro, en el tema de ciencia contemporánea, pero simplemente, siempre en el contexto de bajarlo al currículum escolar. Y el diseño de integración didáctica de la ciencia frontera, porque los docentes anticipan el desafío de adaptar la investigación astronómica y articularla con actividades escolares, ¿cierto? Y contenidos curriculares, además de cada una de las categorías asociadas a las distintas preguntas que se realizaron en el instrumento y alguna frase ejemplo, ¿cierto? De alguna unidad que fue tomada por algún docente mencionado. Las otras tres categorías fueron uso de datos reales y análisis científico en el aula. Los datos reales aparecen como recurso para favorecer análisis, reflexión y comprensión de la ciencia basada en evidencia. Motivación y participación estudiantil. O sea que la astronomía se percibe, o el tema que estamos tratando se percibe como un contexto de alta capacidad motivadora para acercar al estudiantado a la ciencia. O sea, los profesores ya vienen con ese pensamiento de creer de que va a haber una mayor motivación, de que el uso de datos reales va a permitir una reflexión y comprensión de la ciencia mucho más grande. Y obviamente también se vio la categoría número 6 que es condiciones contextuales de implementación, porque obviamente muchos profesores venían con la duda de que si estas secuencias podrán ser aplicables en el aula, las restricciones que van a tener muchas veces de tipo curriculares, o especialmente se observaron de tipo institucionales sobre se va a implementar. Y en conjunto, obviamente, las categorías nos mostraron que la expectativa inicial del profesorado articulan las dimensiones del CS, ¿cierto? Articulan conocimientos sobre el contenido, sobre los estudiantes, sobre las implementaciones, sobre la evaluación, y nos permiten observar cómo los docentes proyectan su participación en la comunidad de aprendizaje profesional, que también va ligada a las diferentes dimensiones del conocimiento didáctico del contenido, sobre cómo enseñar, con qué recursos y las condiciones como ya mencioné anteriormente. Entonces, no sé cómo voy de tiempo, voy súper bien. Ah, voy súper bien. Respecto a estos dos estudios, creo que podemos llegar a unas conclusiones y aportes transversales hacia la línea de investigación de parte de estos dos estudios. El primero es que la comunidad de aprendizaje se observa como un espacio de desarrollo profesional, tanto para la profesora que autopercibió y que ya vivió la experiencia de comunidad, como los docentes que están integrando y que esperan que la comunidad sea un espacio de desarrollo profesional, ¿cierto? Y por lo tanto, desde esta perspectiva, el CDC o el conocimiento didáctico del contenido funciona como marco para modelar los procesos de desarrollo profesional docente, ¿cierto? Nos permite modelar, tomar estas diferentes fotos en los diferentes momentos que nos permiten analizar cómo el desarrollo profesional de los profesores va avanzando y cómo el conocimiento didáctico va transformándose o, como nosotros le llamamos, hay una rearquitectura de este conocimiento didáctico en los profesores cuando están trabajando en la comunidad. Además, las categorías emergentes como base analítica es súper interesante porque si nos podemos comparar las dos categorías, a pesar de que fueron categorías que nacieron desde una codificación abierta, las categorías se parecen mucho. Las categorías tienen similitudes y que van asociadas directamente a las dimensiones de conocimiento y del contenido, lo cual nos permite a futuro, que voy a hablar en la siguiente slide, obviamente, orientar categorías analíticas más estables, tal vez para futuros seguimientos y no estar siempre codificando de forma abierta con categorías nuevas, sino que obviamente llegar a unas categorías mucho más establecidas sobre el tema. Y además de que los datos reales de la ciencia frontera permiten, según lo que menciona la profesora y según lo que proyectan los docentes también, nos permite observar decisiones docentes, nos permite analizar cómo los docentes implementan diferentes contextos, cómo transforman su conocimiento, cómo piensan en los estudiantes y activan preguntas sobre selección del contenido, articulación curricular, diseño de actividades y condiciones reales de implementación, que fueron tres temas que se observaron en los dos estudios, a pesar de ser estudios tan diferentes en cuanto como a momentos de la comunidad y del docente, se observaron estos tres temas, lo cual nos da obviamente una base mucho más fuerte para lo que sigue en lo que sería nuestra línea de investigación. Ya para ir cerrando, ¿cierto? Este seminario, al menos de mi parte, el trabajo futuro, creo que es importante profundizar el marco del conocimiento didáctico del contenido incorporando distintos modelos teóricos. Estamos trabajando con el modelo Parque Oliver en profundidad, pero
es importante incorporar distintos modelos, analizar con mayor precisión sus dimensiones, tanto individuales como colectivas y como contextuales, ¿cierto? Desarrollar y ajustar instrumentos específicos porque trabajamos con dos instrumentos separados, por lo tanto creo que es importante desarrollar un instrumento específico para hacer el seguimiento de los docentes mediante esta comunidad y ver cómo explicitan y reorganizan el CDC durante este trabajo colaborativo. E incorporar el concepto de CDC colectivo. El CDC colectivo es un concepto que ya se ha visto en la literatura y que creo que es bastante interesante para trabajarlo en esta comunidad de aprendizaje y por lo tanto tiene que ver y tenemos que conectarlo con los trabajos que ya hemos hecho y con el avance que va a tener los docentes dentro de esta comunidad. Analizar la dimensión intersubjetiva del conocimiento didáctico del contenido, es decir, cómo los significados, criterios y decisiones didácticas se construyen no solamente los participantes individuales, sino como una perspectiva un poquito más desde el conjunto. Y integrar nuevas fuentes de evidencia, entrevistas iniciales, finales, observación de reuniones, análisis de material diseñado, registro de implementación, reflexión posterior, etcétera, etcétera. Esto nos da, obviamente, un mar de oportunidades para pensar cómo nosotros podemos seguir implementando y cómo podemos seguir analizando y estudiando la arquitectura de estos docentes mediante su trabajo en la comunidad de aprendizaje profesional. Y bueno, me faltó tal vez mencionar en esta slide lo que ya mencioné en la anterior, que también es como definir categorías, ¿cierto? Que nos permitan también el análisis mucho más tranquilo y mucho más ordenado, tal vez de repente, de este tipo de estudios. Y sin más que mencionar, muchas gracias. Espero que se haya entendido todo. Cualquier duda o consulta, aquí estoy atento a sus comentarios y palabras. Referencias en caso de alguna duda o consulta, pero cualquier duda o consulta también pueden escribirme a ruben.montesinos@usach.cl. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Te quiero felicitar por tu exposición, por el seminario. Podés dejar de compartir la presentación así nos vemos las caras, que siempre es lindo. Bueno, felicitarte por todo el trabajo realizado, un desafiante proyecto, también desafiante para la audiencia, sobre todo esto nos suele pasar cuando tenemos así a los colegas chilenos que hablan en una velocidad Ay, que perdón, perdón, perdón. es, que es difícil para el resto, pero bueno, veía muchas Disculpen. caras concentradas y los que estamos acá en Buenos Aires. Bueno, contarte que hemos sido 50 personas, 50 y pico de personas acompañándote entre los que estamos virtualmente y los que están aquí en el CIAEC. Creo que es un trabajo lindísimo en lo personal, que me hablen muchas preguntas, pero bueno, en realidad yo las preguntas que tengo tienen que ver con volver a escucharte una vez más, ahora en otro ámbito, y entonces poder volver a reflexionar sobre un trabajo que conozco en profundidad. Así que me parece que lo mejor va a ser que abramos el espacio para que otros compañeros o compañeras que nos están acompañando puedan también preguntar, darte la oportunidad de profundizar en alguno de los aspectos. Así que los invito a todas y a todos a que bueno, levanten las manos, pidan la palabra, interrumpan, nos cuenten un poco alguna cuestión, no necesariamente puede ser, no necesariamente tiene que ser una pregunta, ¿no? Muchas veces estos espacios son muy ricos también para los tesistas porque es una oportunidad para una valoración, para un comentario, para una sugerencia, son todos siempre bienvenidos, así que los invitamos a que se animen a participar. Acá tenemos algunas en presencial. Le voy a dar primero la palabra a la doctora Lorenzo, que está acá con nosotros, para que, bueno, también teniéndola acá con nosotros, junto a mí en este espacio que es nuestro CIAEC, bueno, des un poco su apreciación y así abrimos el intercambio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que muy contenta. Les agradecemos a todos la convocatoria, ¿no? De haber participado. Te felicito, Rubén. Yo soy una de las que se quejó un poco de la velocidad porque veníamos, ¡ah! Pero bueno, eso también habla del entusiasmo y las ganas que uno le pone al trabajo que realiza. Así que me parece un trabajo muy interesante, me parece que en cuestiones de astronomía o de física astronómica, eh, por lo menos hay menos hecho, hasta donde yo tengo entendido, lo que voy viendo. Así que me parece que es un campo que si bien en Argentina no lo estamos desarrollando tanto, todo el tema de PCK para esta línea de trabajo me parece súper, súper interesante. Así que me alegra muchísimo que la estén llevando adelante. Lo que sí me gustaría es
si me pudieras explicar, porque a mí se me escapó, no te seguí del todo bien, con respecto al análisis de los datos, ¿no? ¿Cómo se trabajó el análisis de datos? ¿Qué cuestiones? O sea, como un poquito más pensando en la metodología y sobre todo el análisis de datos, para que después vos puedas extraer las conclusiones, ¿no? Y que después estás trabajando con estos profesores. Em, Porque en algún momento me pareció entender que vos hacías este estudio como para que usarlo, que me parece que es lo potente también que tiene el programa del PCK, que es usarlo como investigación para conocer, para construir nuevo conocimiento, pero a su vez para ser instrumento en la formación de nuevos profesores. Eso no sé si entendí bien que es así, pero me parece que esta doble vertiente del trabajo es importante. Y bueno, más que nada por eso, entonces preguntarte un poquito por el análisis de datos. Y me voy a cambiar de compu para ver mejor, ay, que te veo en La otra, un poquito pantalla. en una pantalla más grande. Pero así que bueno, muchas gracias y felicitaciones. Yo largué con la primera pregunta, pero ahora les toca a todos los demás, ¿eh? Seguimos participando. Sí, bueno, quiero partir pidiendo disculpas. Por un lado, se me olvida que hablamos muy rápido. Por otro, yo creo que también los nervios un poco, no voy a mentir al respecto. Y lo tercero es que además cuando practiqué esta presentación tranquilo acá en mi casa solo, me largué mucho, entonces dije como ya, voy a hacerlo un poquito más rápido, pero me pasé al otro lado. Ya me di cuenta. Así que pido Estuvo muy bien, disculpas, pero cualquier... estuvo muy bien, te pudimos seguir y aparte, bueno, tiene que ver con esta diversidad que tenemos en toda en nuestra América Latina. Sí, que muy linda además. Bueno, respondiendo a la consulta, sí, la metodología, obviamente después de que la entrevista fue realizada, transcrita, esta se analizó identificando unidades de significado. Este análisis se hizo de manera individual y completamente mediante codificación abierta. Se definió la unidad de significado, ¿cierto? Siempre que, como esta idea o como esta frase que proyectaba una idea sobre los objetivos propios del estudio. Y posterior a ello, ¿cierto? Se hizo un proceso de iteración de cada uno de los profesionales que estuvieron analizando, hicieron un proceso de iteración, ¿cierto? Para consensuar en distintas categorías y luego de que cada uno de los investigadores que analizaron esto, se realizó una triangulación, que fueron tres, se realizó una triangulación donde se analizaron las respuestas de cada uno o el análisis que hizo cada uno de los investigadores. Sacamos algunas unidades que en general fueron bastante obviamente tomamos las unidades que estaban en concordancia entre sí para definir ya las categorías y las otras fueron discutidas mediante posterior a la triangulación, ¿cierto? Y de esta discusión nos llevó obviamente a tomar estas unidades y llevarlas a una de las categorías o generar una categoría nueva según sea el caso. Pero al fin y al cabo esto fue una codificación completamente abierta mediante iteración de parte de las categorías y que después fue consensuada mediante triangulación de los tres investigadores que realizaban el análisis. No sé si es que respondí bien a la No, consulta. lo que Y quedaba que me parece interesante y para que no te lo pierdas, sobre todo la pregunta acá de la doctora Lorenzo, que tenía que ver con esta potencia que puede tener esta investigación para fortalecer la formación de profesores, que era algo que me parece que en mm, la presentación vos también habías abordado. sí, o sea, a mí verdad, cuando me hizo la pregunta me pareció bastante interesante. Yo creo que siempre vamos proyectados a eso. Yo siento que a futuro siempre la proyección es beneficiar el desarrollo docente, el desarrollo profesional docente y que obviamente si este estudio lo beneficia feliz y siempre vamos a apuntar hacia eso. Claro, al menos los estudios preliminares todavía no apuntamos a eso porque eso ya es un paso mucho más grande que dar y que eventualmente será trabajo para lo que se viene en mi línea de investigación. Pero sí, definitivamente creo que puede ser una evidencia relevante ver cómo los profesionales trabajan, cómo los docentes trabajan profesionalmente en estas comunidades interdisciplinarias y cómo va cambiando su desarrollo y que esto pueda generar posteriormente instrumentos y categorías para mejorar este desarrollo. Yo creo que estaría súper súper bien y ojalá, o sea, esperemos que todo funcione así, que nos lleve a esa línea y este resultado tan bonito también. Perfecto, bueno, muy bien, muchas gracias Gaby, muchas gracias Rubén. ¿Qué otra cuestión, otra persona que quiera participar, quiere levantar la mano para hacer alguna consulta, alguna pregunta a Rubén? Ah, Juan Calvo hizo una pregunta en el chat. ¿La puedo leer o puedo darle la palabra? Pero bueno, la leo primero y en todo caso
si Juan quiere, puede también no agregar algo, que ahí lo vemos. Dice, respecto al caso uno y particularmente ¿Cuál para es? la pregunta es si existió otro contexto como de estudiantes con discapacidad visual o en el caso de estar, Decente, ¿cómo se llama? cómo se abordó, ¿no? Cómo se abordó esa cuestión. Te felicita por Felicita. la exposición y agradece la invitación. No sé, Juan, si querés un poco ahondar en la pregunta para que Rubén la entienda bien y pueda Sí, contestar. buenas gracias por la invitación y le felicito, Montesinos. Más bien la pregunta es muy particular y puntual, porque justamente en los distintos contextos, en la secuencia didáctica, tuvo presente justamente la discapacidad. Y entonces, bueno, posiblemente me interesa en forma particular la actividad visual y si la secuencia didáctica había tenido ese abordaje para este tipo de discapacidad. Nada más. Gracias. Sí, bueno, en particular, el caso de la profesora que implementó un colegio que tiene la particularidad de ser un colegio inclusivo donde trabaja estudiantes tanto como sin discapacidad como también discapacidad auditiva y que cuenta también con profesionales que acompañan a la profesora al momento de la clase. Sin embargo, la profesora se dio el tiempo de generar cápsulas, generar videos para poner subtítulos, ¿cierto? Para explicar como con más detalle. La secuencia fue mucho más escrita de forma detallada. En el momento de la aplicación de la secuencia, yo creo que uno de los factores también relevantes es el contexto del colegio de los estudiantes, porque este era un colegio público, digamos, de recursos escasos también, lo cual, más allá de que la falta de recursos en sala, yo creo que también se observó cómo los estudiantes tomaban este tema, porque al principio los estudiantes obviamente lo vieron como algo muy difícil para ellos o algo como muy alejado, porque para ellos, desde su mundo donde ellos jamás habían tenido contacto con ciencia de frontera o con astronomía más allá de lo que pueden encontrar en alguna película, lo primero que su primera reacción fue obviamente como un poco hacia atrás, así como no sé si podemos hacer esto, pero que eventualmente llevado de la mano con la profesora, con la secuencia didáctica que fue paso por paso, con también que muchas veces para este tipo de actividades, este tipo de secuencia, nosotros lo conectamos con que el astrónomo que tomó los datos vaya al colegio o envíe un video o envíe un saludo que también hace que no se aleje tanto de esto, porque estos datos reales lo importante también es que están trabajados con científicos que son de Chile, que por lo tanto tenemos el contacto directo, no es como que le pedimos los datos y el científico desaparece, sino que trabaja codo a codo, ¿cierto? Horizontalmente con las profesoras, con los docentes, y eso también nos trae el beneficio de que la docente se siente más preparada porque aprendió de la persona que sacó los datos, y también este científico o hace una visita al colegio o envía un video, lo cual también provoca que los estudiantes como que se sienten como un poco más familiarizados tal vez con el tema, se sienten un poquito más tranquilos y pasado esa brecha eventual en la primera interacción, en el primer momento que se habló, lo demás funcionó súper bien y de hecho los estudiantes mostraban mucha motivación y estaban muy felices también porque se sentían se sentían importantes, se sentían parte de. Creo que que también en algún momento será interesante ver cómo los estudiantes reaccionan ante esta secuencia didáctica, pero ya esa sería otra línea de investigación, ¿cierto? Pero al menos desde mi perspectiva eso fue lo que yo observé. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Rubén. Bueno, hay más preguntas. Voy a leer ahora la pregunta de Ángela, a quien después también invito a que si quiere agregar algo también lo haga, que tiene que ver, quiere saber un poco cómo se da el proceso de interdisciplinaridad dentro de la comunidad, es decir, cómo se trabaja interdisciplinariamente dentro de la comunidad y si la secuencia didáctica se diseña, si es una sola, si son varias, si se diseña para algún grupo en particular, si la diseña un docente o la diseñan entre todos. No sé, Ángela, si quieres agregar algo, también te invito a que tomes la palabra y si no, le paso la pregunta a Rubén. Muy bien, Rubén. Bueno, el proceso, un proceso completamente horizontal, donde cada docente genera una secuencia didáctica que es siempre compartida, reflexionada y retroalimentada con sus colegas docentes de la comunidad,
con los investigadores en didáctica y con el científico que presentó los datos y cierto que está dando toda esta parte con mucho más teórica sobre el tema mismo. Pero claro, en general es la profesora la que genera la secuencia como base y va desarrollándola, especialmente porque en las comunidades que hemos estado trabajando, los profesores como son de diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, un profesor de matemáticas genera una secuencia didáctica para matemática, mientras que el de física genera una secuencia didáctica para física. Eso provoca que cada uno genere una secuencia didáctica diferente y en las comunidades, por ejemplo, la comunidad que estamos trabajando en estos momentos, de los 5 profesores, cada uno está generando una secuencia didáctica diferente. eh, Utilizando tal vez el mismo contexto, utilizando este contexto para diferentes casos, ¿cierto? Pero siempre es compartida, siempre es retroalimentada y relacionada con los trabajos eh, entre la comunidad. Siempre tienen que presentarla, mostrar los avances, se discuten harto entre docentes, entonces igual lo hace bastante interesante porque a pesar de que, claro, la secuencia parte formada por la profesora, siempre existe este trabajo en conjunto de parte de la comunidad y creo destacar que también hemos intentado de todo corazón de que esta sea el trabajo más horizontal posible, ¿sí? O sea, acá el científico no viene como a poner una posición de poder o la investigación dialéctica tampoco, acá hay una comunión, acá hay una horizontalidad donde cada uno es experto en cada uno de sus temas y cada uno lo entiende así, lo cual también es importante a la hora de trabajar con la comunidad. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Ángela por la pregunta, Rubén por la respuesta. Tengo otra pregunta de Patricio, que hace una pregunta referida a si la experiencia que tenés con esta investigación, con la conformación de las comunidades, te invita a pensar que los profesores están dispuestos a formar parte de las comunidades de aprendizaje. eh, y si se mantienen entonces, o se mantienen resistentes, digamos, a formar parte de esas iniciativas y a mejorar sus prácticas pedagógicas. No sé, Patricio, si quieres agregar algo, también te invito a tomar el micrófono y profundizar, pero me parece que la pregunta, no, ahí lo tengo a Patricio, está orientada a esto, ¿no? A Hola, la disposición de los profesores. hola, buenas tardes. Bueno. La verdad es que le quería preguntar a Rubén, porque trabajar en los colegios o los establecimientos públicos nunca es fácil y cuando se llega con una idea para mejorar y ayudar a los profesores en sus actualizaciones, muchas veces los profesores creen que es más trabajo antes que una ayuda que se les puede brindar. Entonces, mi pregunta obedece a eso, si acaso encontraron a muchas personas ser reticentes al principio de formar estas comunidades de aprendizaje o cuestionaron en algún momento el hecho de participar de estas instancias para mejorar sus propias prácticas pedagógicas y claro, después con los resultados la gente se da cuenta que sí fue un acierto. Entonces va un poco a eso, cómo fue la experiencia en recibir este mensaje de formar parte de estas comunidades de aprendizaje o fue más complicado en un principio y después como que se fue dinamizando todo esto. Muy buena pregunta, Alex. Y difícil de responder porque sí, es que obviamente nos pasa un poco de que yo, desde mi experiencia, podría decir como es súper fácil porque en general los docentes llegan a la comunidad, pero eso también también estamos pensando en que tal vez es este pequeño grupo que está motivado en trabajar más para mejorar su práctica docente y ser parte de este tipo de trabajos. Entonces, claro, yo no puedo hablar como por todos los docentes son motivados, porque a lo mejor igual estamos tomando un pequeño grupo que es el grupo que realmente tiene la motivación y las ganas de trabajar fuera de su trabajo en la escuela, en el colegio, para trabajar en la comunidad. Eh, por ejemplo, cuando abrimos las postulaciones, generalmente siempre nos llegan postulaciones y siempre logramos la cuota súper bien. Eh, pero claro, por eso me cuesta un poco, porque podría decirte como sí, siempre no es fácil juntar la gente, pero al mismo tiempo tal vez decimos que sí porque estamos trabajando con un grupo acotado, que es la gente exactamente que está motivada, y que en general nos pasa de que los trabajos que hacemos con la comunidad los compartimos bastante en congresos acá en Chile, ya sea, por ejemplo, en el Congreso de la Sociedad Chilena de Ciencia de la Física, en la Ciencia de las Ciencias, en la Educación Astronómica y motivamos a los docentes a presentar. Los docentes generalmente presentan sus secuencias
hacia sus colegas, hacia otros docentes, lo cual nos ha permitido generar como una especie de red de profesores que dicen, uy, me interesó lo que hizo mi colega, cómo participaste en esta comunidad, se acercan a nosotros, que dicen que quieren ser parte, y nosotros así como, perfecto, abrimos convocatoria dependiendo obviamente de las oportunidades, además de que también les damos como algunas, más allá de toda esta experiencia, también les damos algunas cosas, por ejemplo, no sé, po, muchos profesores están muy motivados de trabajar con científicos que realizan ciencia de frontera, ¿cierto? Y no solamente es como trabajan en conjunto, sino que de repente se genera una comunidad, el profesional puede ir al colegio, eh, también damos oportunidades para que presenten los congresos y no sé, pues si existe la ayuda monetaria para pagar la inscripción, hacemos ayuda monetaria para pagar la inscripción para que para que el profesor también muestre esta secuencia. Entonces también presentamos estas pequeñas ayudas que podría ser mucho más, ojalá fuera mucho más, pero sabemos de que muchas veces la economía no ayuda para este tipo de situaciones. Pero claro, entonces podríamos decir que los profesores, el pequeño grupo de profesores que al menos se ha acercado a nosotros, sí, está muy motivado y quiere mucho trabajar, pero más hablar de la generalidad de los docentes siento que siempre es complicado porque, claro, los que no les interesan no se inscriben y por lo tanto tampoco sabemos de ellos. Muchas gracias. Gracias, Patricio, por tu pregunta. Gracias, Rubén. Eh, tengo una pregunta más, después le doy la palabra a Bárbara que levantó la mano. Les pido, por favor, les dejen en el chat para tomar la asistencia. Es un requisito de la Universidad de Buenos Aires que registremos la asistencia a estos seminarios. Nos ayudaría mucho que lo hagan y, por supuesto, si requieren certificado, ahí mismo en el mismo formulario lo pueden solicitar. Tengo una pregunta de Cristina Iturralde, que también la veo ahí, así que también la voy a invitar a tomar la palabra cuando termine de leer su pregunta, que pregunta precisamente cómo conciliaste estos modelos de CDC. No es una pregunta que tiene que ver más con el marco teórico, cómo conciliaste los modelos de CDC de Schulman con el de Park y Oliver y posteriormente, bueno, otros. No sé si Cristina, si querés por ahí clarificar un poco la pregunta. Buenas tardes y bueno, ante todo felicitar a Rubén por su trabajo, me parece muy valioso, muy interesante. Te estamos escuchando muy bajito, Cristina, me dice Rubén que no te escucha. A ver, estoy levantando el volumen, ¿me escuchas mejor? A ver ahí. Me parece que es porque tenés A ver. Ahí, ¿me escuchas mejor? Sí, perfecto. Que tiene que ver quizás con el micrófono. No, primero lo que le quería decir a Rubén era, bueno, felicitarlo porque es un trabajo muy interesante el que ha hecho. Y bueno, y esto de trabajar con docentes y en comunidades de aprendizaje, muy valioso. La pregunta mía iba al marco teórico, tal como Nacho recién lo resumía, una discusión que está hoy también todavía latente dentro de la comunidad académica. Cómo vamos tomando estos distintos modelos, iniciados desde Schulman, como, bueno, vos, si bien tomaste este concepto desde el inicio, después decís que te basás en Park y Oliver, bueno, ¿cómo haces ahí esta primera relación entre ellos y terminás hablando del conocimiento didáctico del contenido? ¿Cómo, qué decisiones toman ahí entre el conocimiento pedagógico, el conocimiento didáctico? Algunas otras discusiones que tienen que ver también acá relacionados con, cuando hablamos de contenido, los investigadores, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué decisiones tomamos sobre eso? Si nos podés decir, ampliar algo de esto, que seguramente fueron discusiones que tuviste en el grupo de investigación, con tus directores, lo que puedas ampliar para seguir pensando juntos, nada más que por eso. Bueno, yo creo que una discusión que todavía tiene que seguir desarrollándose. Creo que un trabajo, lo hablé en las proyecciones futuras, creo que un trabajo que se viene, especialmente para mí, ¿cierto? Es hacer un análisis mucho más detallado de cómo el conocimiento didáctico del contenido y cómo los diferentes marcos teóricos que lo incluyen se puede conectar mucho mejor con estos resultados que estamos teniendo. Em, Obviamente tomamos el caso de Park y Oliver netamente porque lo presentan como desde un conocimiento mucho más dinámico, mucho más situado, mucho más integrador entre las diferentes dimensiones, ¿cierto? Que iba mucho más conectado con lo que estaba trabajando la comunidad como tal, pero siento que frente a ese mismo tema es importante seguir desarrollando esta línea de investigación desde ese punto de vista y creo que un paso muy importante ahora de mi parte como trabajo futuro es
analizar los diferentes modelos y buscar la forma de conectar mucho mejor este concepto del conocimiento didáctico del contenido a los resultados que están teniendo o las respuestas que están teniendo los docentes, porque creo que todavía no tengo una respuesta 100% clara, creo que es una respuesta que tiene que estar en desarrollo y que va a ser un pilar fundamental dentro de mi línea de investigación en el trabajo del doctorado. Bueno, ahí se ve el ojo experto de Cristina, porque esta es una discusión que la semana pasada estábamos teniendo con Rubén, Sí. sí, sobre próximos pasos, Sí, exacto. ¿no? Que tenía que ver con esto, no terminar de explorar, porque también hay muchas vertientes nuevas del conocimiento didáctico del contenido, muchos modelos, mucho más nuevos que el de Parque Oliver, que ya Sí, va sí, el teniendo unos modelo años francés también. Ya, lleva varios original. años. Y entonces, bueno, Rubén se está enmarcando también en una aventura ahora que es la de hacer una nueva revisión sistemática mucho más profunda, buscando ahora y con un objetivo mucho más claro, ¿no? Que es encontrar dentro de los modelos aquel o aquellos que mejor funcionen para este tipo de investigación, que también es una investigación muy aplicada y muy técnica. Perdón que metí la cuchara, pero justo era una cosa que discutíamos la semana Sí, pasada. está en mi No, no, libreta ahí anotado como les, trabajo próximo urgente. les Muchas gracias, agradezco Cristina. la respuesta porque es una discusión que se está dando y bueno, por eso era para seguir discutiendo y para seguir pensando juntos. Así que bueno, les agradezco su Gracias, Cristina. Gracias, Rubén. Le voy a dar la palabra a Bárbara y después sigo con más preguntas que hay en el chat. Está silenciada, Bárbara, ¿eh? Sí, Tenés tu micrófono. Ahora sí, a ver. No, ahora volviste a estar silenciada. ¿Otra No, vez? ahora sí. Ahora ahora sí. sí. Bien, gracias. Bueno, gracias Rubén también por compartir la investigación. En realidad mi pregunta era similar a lo que te preguntó Cristina. Cuando por ahí uno va a describir aspectos de cambios en el CDC, por ahí es complejo los que tienen que ver con la epistemología también del conocimiento en sí mismo, ¿no? Del disciplinar, del docente en el cual es referente. Y quería consultarte sobre todo en los cambios que te referiste sobre la naturaleza de la ciencia, si los puedes describir un poquito más, porque realmente me llamó la atención y bueno, y es cierto que es muy difícil de describir. Entonces, por ahí al momento de hacer una identificación de esos cambios, en donde viste que esto autopercibido, más que nada cuando referías al conocimiento autopercibido, los cambios que el mismo docente puede identificar, en qué consistían, digamos, esas modificaciones o esas transformaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Bárbara. Sí, es bastante interesante. De hecho, cuando hicimos el análisis, nos pareció bastante interesante que podíamos generar una categoría cercana a la naturaleza de la ciencia, que por su lado debe ser una investigación completamente aparte, que se puede profundizar harto respecto al cambio de naturaleza de la ciencia de los docentes participantes. Que claro, por esta línea de investigación no estamos centrando 100% en eso, pero la profesora en sus respuestas mencionaba la forma en que ella miraba la ciencia y cómo cambió la forma en que miraba la ciencia, porque muchas veces ella como docente, ella mencionaba que se basa en lo que le enseñaron en la universidad como ser docente, ¿cierto? Que muchas veces ella lo aprendió como una ciencia mucho más estática, que no iba cambiando, que algo que es así porque es así, porque la ley lo dice, porque la ecuación se cumple, y en ningún momento ella antes menciona que antes de participar en la comunidad no se había dado el tiempo de reflexionar sobre lo que estaba enseñando y cuál es la importancia o cuál era muchas veces el contexto histórico también, el contexto como social detrás de lo que estaba enseñando, que muchas veces uno se olvida, uno dice, ah, esta ley apareció y es y se cumple, pero en el momento que uno dice como, ok, pero esta ley apareció bajo un contexto, bajo una historia, que hasta el día de hoy se sigue aplicando, que hasta el día de hoy nos permite identificar nuevas ciencias, ¿cierto? Ir rescabando más en entender la naturaleza misma, y ese tipo de frases se observó en la respuesta de la profesora, y por eso nos llevó a pensar en una categoría basada en la naturaleza de las ciencias, que, insisto, sería una investigación súper interesante de llevarla hacia el punto de estudiar qué pasa con estos cambios, pero basado en esa respuesta de la profesora fue de que nosotros generamos esta categoría. Muchas gracias. Entonces, Bárbara, Rubén, hay otra pregunta en el chat que la hace Ana Carolina, así que también la invitamos si quiere después tomar la palabra para profundizar, que tiene que ver con, entiendo, el financiamiento de los espacios de la comunidad. Y si estas comunidades están apoyadas por el Estado, están autorizadas por el Estado, están financiadas por el Estado, son espacios privados, y pregunta todo esto para ver o para tratar de entender los tiempos, ¿no? Que pueden dedicarle los docentes a participar en esas comunidades, ¿no?
Bueno, en general, la comunidad funciona económicamente basada en proyectos del Estado, pero en proyectos muchas veces también generados por la docente a cargo, en este caso de Carla Hernández, eh, o pequeños proyectos de parte de la universidad, que la Universidad de Santiago de Chile es una universidad pública también, por lo tanto, frente a eso iríamos como apoyada por el Estado, pero con los ciertos limitaciones también de que no es un proyecto como tal a nivel estatal, sino que es mucho más un proyecto que nosotros postulamos dentro de un gran número de posibilidades, ¿cierto? Proyectos ya sea que acá en Chile se conocen como DCIT o Fondesit, que son fondos estatales, claro. eh, y que por ese lado no tiene nada de privado, más que el hecho de... no, en realidad no tiene nada de privado, la verdad. Siempre está abierto a la comunidad. Creo que lo más privado es que algunos profesores pueden ser de colegios privados, pero eso no tiene nada que ver con la financiación o el trabajo mismo que estamos trabajando en la comunidad. Muy bien. Y después le voy a dar la palabra, que ya casi estamos terminando, estamos con el tiempo ahí ya apretado. Le voy a dar la palabra a Raúl, que está aquí con nosotros en el CIAE, que nos está visitando desde Colombia, que tiene también una pregunta. Raúl, aprovechamos para presentarlos porque es nuestro seminarista de la semana que viene. Así que va a dar un seminario muy interesante sobre su tema de investigación, que mezcla muchas cosas, incluye formación de profesores, la temática del cambio climático y también algunas cuestiones emocionales. Así que bueno, ya recibirán probablemente mañana la invitación al seminario de Raúl, pero ahora lo tenemos acá en calidad de asistente para hacer una pregunta. Así que Raúl, adelante. No, no, el tuyo. Hola Rubén, buenas Bueno, tardes. buenas tardes. No, felicitaciones inicialmente por medirte a el inicio de estos seminarios y ya darnos línea a quienes vamos después, que realmente es un reto bien interesante y que llevaste y lo has llevado muy bien. Lo Gracias. segundo tiene que ver, digamos, con una de las categorías que encontraste, que era como la autopercepción de los maestros que participan de las comunidades de aprendizaje. Y esencialmente tenía que ver con qué aspectos de esa autopercepción de manera concreta se percibieron o si se fijó, la investigación se fijó en alguno de ellos. Yo pensaba si los maestros mejoraron su autoeficacia o su autoestima o su autoimagen y si eso redundó en hacerse sentir tal vez mejores maestros, porque creo que esos maestros que acuden allá a las comunidades de aprendizaje tienen la intención de ser mejores en su profesión, es como lo primero. Y si no, pues sería interesante de pronto tenerlo en cuenta más adelante. Y la segunda era también en relación con esa reflexión sobre el quehacer docente, porque en Colombia digamos que hay una disputa por eh, el posicionamiento del profesor, ¿no? Tal vez como un repetidor, como alguien que transforma un saber académico en un saber escolar, sino más bien una puja como porque el maestro realmente es un intelectual de la cultura y en ese sentido tiene un saber específico que es distinto a los saberes, digamos, de las disciplinas que enseñan. Entonces, digamos que esos aportes didácticos de los cuales hablas, me parece que pueden ayudar a posicionar esa idea de que no cualquier persona, digamos, es capaz de establecer ese puente entre el conocimiento científico y el conocimiento escolar a través de una comunidad de aprendizaje. Es más como un comentario que este tipo de, digamos, de proyectos y actividades me hace sentir mejor, incluso a mí que no he participado en ellos, me hace pensar que existe la posibilidad de que los maestros realmente tenemos un saber específico que no es la copia y pega de los demás. Era eso. Gracias, Rubén. No, Muy gracias a ti, amable. Raúl. Sí, súper interesante. Como autopercepción como tal no lo hemos estudiado así como a profundidad, porque obviamente estos son estudios preliminares que nos llevarán a todo ese tipo de preguntas y creo que tu comentario está súper acertado para ver también dentro de las posibilidades, dentro de este mar de posibilidades de que podemos seguir estudiando, creo que está bastante presente. Lo que sí te puedo mencionar como resultados, y basado completamente en mi análisis con las respuestas tanto del estudio uno como el estudio 2,
Para el caso del estudio uno de la profesora que ya participó en la comunidad, ella menciona harto o responde harto respecto a la seguridad que le presenta enseñar leyes de Kepler, que es el caso específico que ella trabajó ahora. Como ella ahora se siente muy tranquila de enseñarlo porque ella siente que conoce realmente lo que ocurre detrás y no solamente, como tú mencionas, como un repetidor de lo que dice muchas veces el libro, sino que ella también va con el contexto, cuenta la historia, te cuenta esto como una especie de repente ella menciona como una especie de storytelling, ¿cierto? Como de esto que también lleva a que los estudiantes se sientan mucho más dentro del concepto mismo, y ella al menos ha mencionado que ella se siente más segura al enseñar este tema en particular, ¿cierto? Porque el tema que trabajó lo cual también nos lleva al tema del tópico específico, ¿cierto?, de todo este estudio. Eh, y que eso puede ser como un primer factor para hablar de cómo la autopercepción de la docente, porque sí, ella se vio más segura. Sobre el estudio 2 obviamente, como es expectativa, aún no podemos hablar de un cambio en la autopercepción, porque es solamente lo que ellos esperan. Pero sí se muestran los resultados que ellos sí esperan cambiar un poco eso, sí, de hecho, pero bueno, y de hecho, quiero mencionar de que se observa también en los resultados que una de las limitaciones o desafíos que ellos encuentran a la hora de trabajar en la comunidad es que no estén preparados o preparadas para enfrentarse a este conocimiento científico y después llevarlo al aula. Entonces, igual está súper interesante porque si nos basamos en el contexto de la profesora anterior, que ya participó en la comunidad y ya tuvo resultados, ella lo más probablemente, no lo sabemos, pero probablemente sí tuvo ese miedo también y que después lo llevó a sentirse más segura. Entonces, también está bastante interesante analizar cómo esta comunidad de aprendizaje nueva, que ya tenemos el paso inicial, ¿cierto? Las expectativas iniciales, va evolucionando y cómo va a ir cambiando esta percepción de estos docentes. Yo creo que también nos da para hablar de la seguridad de los docentes y la forma en que, claro, no son solamente repetidores, sino que también ellos construyen y pueden ir construyendo junto al científico. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Esperamos verte la semana que viene, entonces. Y muchas gracias también, Rubén, por la respuesta. Voy con la última pregunta, que más que nada es en realidad una oportunidad para que nos cuentes un poco, porque Verónica pregunta cómo puede hacer para enterarse de cómo va avanzando la cosa. Bueno, ya nos dijiste que estemos atentos a Eureka, no sé si quieres agregar. Sí, bueno, hace poco, de hecho hace poco, hace la semana pasada, se publicó el paper también de la comunidad como modelo, el modelo de comunidad, por si acaso le interesa cómo funciona la comunidad con más detalle y cómo hemos trabajado. El modelo como tal se publicó la semana pasada en la International Journal of Science Education, lo cual nos tiene bastante felices también porque también es una muy buena revista en inglés que nos permitió publicar el modelo de la comunidad, lo cual también habla de lo importante y lo bueno que está funcionando esta comunidad y el trabajo que tiene. Bueno, también si quieren saber más o menos cómo se trabajó cómo es la secuencia de la profesora, como ya mencioné, esta se encuentra publicada en la Physics Teacher y claro, ahora en Eureka vamos a ver los resultados del estudio uno y prontamente los resultados del estudio 2 se están presentando en algunas revistas, ¿cierto? Y aún no tenemos confirmación de ninguna porque esto es muy, muy nuevo, muy reciente, más reciente de lo que ustedes creen. Así que va a estar prontamente, yo creo que va a estar dando noticias. Bueno, mi correo ruben.montesinos@usach.cl, ningún problema en que me escriban. Ahí siempre estoy atento a mi correo. Y yo creo que igual ya... mm, Yo estoy feliz en este mundo, estoy feliz en este mundo de la enseñanza y de la didáctica, por lo tanto yo creo que me van a pillar en todos los seminarios que me puedan pillar y en todos los congresos venideros, porque la verdad es que me gusta mucho. Podrán darse cuenta de que como mi presentación, que yo soy ingeniero, lo cual nunca ejercí, porque nunca me encontré realmente allí, como a diferencia de lo que estoy haciendo ahora, que sí me encuentro mucho y estoy muy contento, así que en general yo creo que me van a ver harto y a lo mejor hasta se aburran de verme en algún momento, pero bueno. Bueno, quiero decirte dos o tres cuestiones para ir cerrando y complementando esta información. Ingenieros, acá hay varios en la sala, ¿eh? Te quiero decir que no sos el único, hay varios en la sala y es cierto que hay una tradición muy argentina de que muchos ingenieros se han dedicado a la educación científica y tecnológica. Así que no serías en nuestro contexto una excepción, sino que formarías parte de una gran familia de ingenieros que se dedica al campo de la educación en ciencias. Es una particularidad argentina probablemente, pero aquí hay mucho. Y contarte también
que lo dijiste en algún momento, pero lo reitero, que pueden encontrar tus presentaciones en los dos grandes congresos que vamos a tener en la región. El Congreso CTS que se va a hacer en Colombia, que ahí vas a estar presentando, si mal no recuerdo, y el Congreso de la Red Lab en Río de Janeiro, ¿no? Uno en Bogotá y el otro en Río de Janeiro, que también vas a tener tu presentación, porque entiendo que todos esos trabajos ya están aceptados también, digo, aparte de las revistas, ahí también lo van a poder encontrar a Rubén y nosotros, por supuesto, del CIAEC le daremos continuidad, seguiremos cubriendo esta noticia, como dicen en la televisión. Y Y para el caso de CTIC voy a presentar de manera online y para el caso del Congreso de Río de Janeiro estaré presente ahí toda la semana para conversar y discutir todo lo que queramos. sí, y me imagino que no vas a pasear por Copacabana porque no te va a dar el tiempo. Pero bueno, fuera de eso. No, y decirles que nosotros desde el CIAE que estamos muy contentos con la posibilidad de escuchar a jóvenes investigadores que están llevando adelante sus tesis doctorales, que estamos muy orgullosos de que todos estos jóvenes que vamos a ver a lo largo de estos, bueno, mes y medio que tomará este ciclo de seminarios, estén vinculados al CIAE, que estén con nosotros, que confíen en nosotros para, aunque sea estar un poquito presentes dentro de sus proyectos y dentro de las cosas que van haciendo. Bueno, en algunos más porque nos hacemos cargo de la dirección, con otros más esporádicamente porque están haciendo pasantías, pero que de alguna manera este seminario nos llena también a nosotros, y creo que puedo hablar por Gabriela en este momento también, a Gabriela y a mí, de cierto, a ver, todos los que estamos acá conocemos un poco cuál es la realidad, la que hoy está atravesando nuestra universidad, la que hoy está atravesando el sistema universitario, la que hoy está atravesando la ciencia y la tecnología, y no es un problema argentino, es un problema que se está globalizando, digo, puede ser que en algunas partes como la nuestra, nuestro territorio sea un poco más extremo, pero es un problema global. Y en ese escenario, tener la posibilidad de ver personas jóvenes que están llevando adelante sus tesis de doctorado con esta calidad, ¿no? Porque si hay algo que siempre ha caracterizado al CIAE, que es su rigurosidad metodológica, su discusión teórica profunda, bueno, esta cuestión de ser hasta, bueno, lo iba a decir en criollo, no iba, lo iba a decir en criollo, iba a decir que somos un poco rompepelotas, pero hubiera quedado feo en este contexto. Entonces, que somos así como rigurosos, ¿no? Sería como la manera académica de decir lo que quiero decir. Eh, y que estamos muy contentos porque es como una luz de esperanza también para nosotros, ¿no? Es como decir, cuando nos enfrentamos a pensar el año, que todos los años son difíciles de pensar por un motivo u otro, pero el 2026 fue un año que nos enfrentó y nos encontró en la calle y nos encontró movilizándonos y nos encontró de marcha tras marcha, de procesos judiciales, de procesos legislativos, de un montón de cuestiones que nos interpelan. Nosotros decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fingir demencia, vamos a seguir haciendo lo mismo que los años anteriores. Bueno, lo que hicimos fue esto, que lo consideramos una especie de acto de rebeldía. Ante la oscuridad del presente, planteamos la luminosidad del futuro. Así que esperamos que este seminario traiga también un aire fresco a la región, a nuestro país, a nuestra comunidad, y esperamos verlos a todos ustedes el miércoles que viene para discutir efectivamente el trabajo de Raúl y para seguir discutiendo durante estos meses el trabajo de los futuros doctores que más temprano que tarde ya estarán dando ellos estos espacios y abriendo ellos estos espacios dentro de sus comunidades. Así que bueno, un saludo muy fuerte de parte mía, de parte de Gabriela, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao.